Pues buenos días. ¿Cómo vamos con María? ¿A todo dar? Lo que estamos viendo es que hay personas que son de primera vez y no sé cómo les haya caído esto, porque como que a veces, si aún a pesar de haber leído, no se entiende. Entonces, de primera vez, pues no sé cómo estén. Buenos días. Bueno, yo por plática que tuve con algunas personas, la confusión que llega a existir en algunas de ellas es el concebir de que Luisa también sea nuestra madre. Creo que es algo muy lógico y muy, yo diría, como que nos genera mucho problema, ¿no? Si entendiéramos lo que habíamos mencionado, Dios tiene 3 obras y esas 3 obras siempre las trata con uno primero, ¿sí? Entonces, esa obra que Él quiere hacer debe redituarle a Él en amor, en gloria, en alabanza, o sea, se le debe retribuir. Creo que ahí no hay problema, o sea, si entonces cada obra que Dios hace es una obra universal en donde Él pone su vida. O sea, Él está continuamente poniendo su vida en todas sus obras. Por lo tanto, es justo que se le retribuya por todo lo que ha hecho. Pero el problema es quién le puede retribuir. O sea, no hay en seres creados, no hay quien pueda retribuirle a Él en el amor y en la gloria que requiere, pero no a nombre de una persona, sino a nombre de toda la familia humana. Por lo tanto, Él siempre prepara a una criatura capaz de poderle responder. Y para que sea capaz de responderle, se requiere forzosamente que tenga en ella toda la potencia y el amor, pero la potencia y el amor divino. Por lo tanto, le tiene que compartir su vida y le tiene que compartir su voluntad. Ya habíamos hablado que la primera obra, que es la creación, la trata con su propia humanidad, que es Jesús. Ahí no tenemos ninguna cosa que nos alarme, porque Jesús, siendo verbo eterno, o sea, siendo Dios mismo, pues no tenemos ninguna cosa que nos genere incomodidad en verlo como Padre, en verlo como Dios, en verlo como Redentor. La segunda obra, que es la redención, ya habíamos hablado que la tiene que tratar con otra persona, y esa persona es su madre, o sea, la Virgen Santísima. Ahí tampoco nos cuesta trabajo, pero no nos cuesta trabajo por la costumbre, no porque entendamos quién es la Virgen, sino simplemente es la costumbre que tenemos, que desde niños nos han infundido que María es nuestra madre. Entonces, bueno, lo acepto porque es la mamá de Jesús, porque es la Inmaculada, y realmente no me cuesta ningún trabajo decir, bueno, es mi madre. Pero ¿sabemos por qué es mi madre? No tenemos ni la menor idea. Yo creo que lo que vimos ayer nos abre un poquito los ojos para entender el por qué es madre nuestra. Sin embargo, eso nos alarma y nos pone así como que no entendemos, como que es algo nuevo y como que quedó muy raro todo lo que dijeron, pero sigo aceptándola como madre por la costumbre, ¿sí? Por esa, ¿cómo diríamos? Toda esa religiosidad que tenemos con ella. Y sin embargo, ya habíamos hablado, en muchos lugares, incluso en la religión católica, se le rechaza.
O sea, hemos empezado a tener ese apartarse de ella. Y esto no es más que un ataque. ¿Quién es el enemigo fundamental de María? El demonio. Y el demonio ha ido poco a poco metiéndose para que aún en las mentes de los católicos empiece a haber ese apartarse de ella. Bueno, y yo pregunto, ¿cómo habrán sentido los primeros cristianos a María? Los apóstoles estaban perfectamente convencidos de quién era ella. ¿Por qué? Porque la convivencia con ella, la convivencia con Jesús y sobre todo toda la narrativa que había hecho Jesús de su madre, todos los que hayan leído María Valtorta podrán ver cómo se expresaba Jesús de ella. Lo tenían perfectamente entendido. Pero ¿cómo habrá sido un poco después? ¿Cuánto tiempo se tardó en reconocer vamos a empezar por Jesús? ¿Cuánto tiempo tardaron los cristianos en reconocer que Jesús era Dios? ¿Cuánto tiempo? 300 años. ¿Cuánto tiempo tardaron en reconocer la Inmaculada Concepción? 1500 años. Para que nos vayamos dando una idea de lo cerrados que somos. Perdón que lo diga de esta manera, pero ante tanta manifestación y nos tardamos tantísimo tiempo. Santo Tomás de Aquino, como uno de los grandes teólogos y de los pilares de nuestra religión, no creía en la Inmaculada Concepción. Entonces, no es raro el que nos opongamos a estos conocimientos. Llega la tercera obra de Dios. Y esa tercera obra de Dios, yo les preguntaría, ¿con quién la trata? ¿Con quién la trata? Con Luisa. Y leímos ayer lo que Jesús nos habla de la necesidad de que Luisa repita toda la vida de Jesús y de María. Que haga lo mismo que hizo Jesús y que hizo María. Que ponga su acto en los actos de Jesús y de María, o sea, repitiendo la vida de todos nosotros, dándonos a luz a la divina voluntad. A la redención ya estaba con María, pero a la divina voluntad es Luisa. Y si Luisa nos hace crecer en ella, si Luisa repite nuestra vida, si Luisa pone nuestra vida ante la divinidad como hecha por la divina voluntad, pero a través de ella, entonces yo pregunto, ¿qué es ella? Nuestra madre. No veo por qué les cause tanto problema. O sea, el punto es entender por qué se dice que es mi madre. Porque repitió mi vida, porque mi vida la tengo gracias a Jesús, gracias a María y gracias a Luisa. Tengo la vida física por Jesús. Por favor que se entienda, la vida física la tengo por Jesús porque fui creado por Él. Fui creado a imagen y semejanza de Él. Bueno, pero esa vida se perdió. La semejanza se perdió y me quedó nada más la vida material. Tuvo que volver a venir Jesús a rehacernos, pero junto con su madre. Y entonces su madre, que ahora es nuestra madre, tuvo que hacer todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros debemos hacer, y nos da a luz junto con su hijo. Es mi madre, pero ahí todavía no está completo el hombre, porque con toda la redención y con toda la santificación, la santidad del hombre no es completa, porque no somos semejantes a Jesús. No importa lo que piensen, no somos semejantes porque no tenemos divinidad. Entonces,
Toda la obra de Jesús desde la creación de nuestros actos en la eternidad, la redención que llevó a cabo, todo lo que María hizo no nos ha restituido al punto original. Ningún hombre, ningún santo, ningún fundador de obras, de congregaciones, ha hecho actos divinos, ninguno ha tenido naturaleza divina. Entonces somos incompletos. Y ya lo decía Benedicto XVI, cómo llegar a completar este gran misterio, este gran plan de llegar a ser hombres. ¿Cómo? Es Jesús quien nos viene a dar la respuesta y va progresando los que hayan visto la presentación que tenemos de él, cómo él llega a la conclusión de que la única manera de poder llegar a ser hombres es aceptar la divina voluntad como vida propia. Y dice, y en ese momento el hombre llega a su punto final y se hace divino. Se hace divino. No veo por qué nos cause tanto efervescencia en nosotros. Debemos ser divinos, no importa lo que piensen. Debemos ser divinos. Si queremos ser iguales que Jesús, tenemos que ser divinos. Y ahora la pregunta es, ¿quién nos ha dado eso? ¿Quién nos ha dado eso? ¿El Evangelio? No. El Evangelio me dijo a lo que debía llegar. La santificación, o sea, los sacramentos, todo, tampoco. Es camino. Bueno, entonces, ¿cuándo podremos llegar? Cuando tengamos la vida y la voluntad divina. Y ya sabemos que la voluntad es el motor. De nada me sirve tener una semilla si no crece. De nada me sirve. Y la semilla de Jesús la tengo en mi interior, pero no crece. Porque falta el abono, porque falta el alimento, falta todo lo necesario para que esa semilla crezca y dé una vida divina. Y ese abono y ese alimento es la divina voluntad. Por lo tanto, no teníamos en nosotros todo lo necesario para llegar a ser lo que Dios siempre ha querido que seamos. Y eso es lo que viene a ser Luisa. ¿Por qué Luisa? Porque a Jesús se le antojó. Creo que dicho así abiertamente no tiene problema, porque Jesús quiso. No necesito preguntar por qué. Simplemente debo agradecer que ya está y nada más. ¿Por qué tenemos esa costumbre de estar cuestionando a la divinidad? ¿Por qué ella? ¿Que no habrá en el fondo una cierta soberbia de decir por qué ella y no yo? Si entiendo que este es el punto final, si entiendo que cada una de las obras ha sido rehacer nuestra vida, vivir nuestra vida, darnos a luz nuevamente a esta vida, ¿por qué no acepto que la persona que Dios escoge sea mi madre? Cuando Jesús me dice, tú eres madre de todos los que van a vivir en la divina voluntad, ¿por qué no lo acepto? Por mis tabús, por mis cosas que tengo en mi interior, por mis escrúpulos. Por favor. Simplemente pueden decir no creo, listo, perfecto, no hay problema. Pero cuestionar a Jesús, yo creo que ese es un tremendo error. A Dios no se le cuestiona, se le puede decir no creo en ti, de acuerdo. Pero cuestionarlo, ahí sí no. Hay una lectura en Luisa que es perfecta. Le dice, ¿sabes dónde fue creado el porqué? Fue creado en el infierno. ¿Sabes dónde quedará encerrado el porqué? En el infierno. Nunca digan por qué en el sentido de cuestionar. Pueden decir por qué en el sentido de investigar, pero no en cuestionar, porque estamos cuestionando a Dios.
Cuando nos confronta el que aceptemos a Luisita como nuestra madre, es un poquito así comparado como cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a San Juan Dieguito. Qué difícil para la jerarquía de la iglesia aceptar que un indio, un indígena con toda y la ignorancia que, entre comillas, se pudiera considerar, creerle que la Virgen se le había aparecido. O sea, es un confrontamiento humano, terrenal. Al final de cuentas, pues se tuvo que aceptar esa verdad, ese acontecimiento, comparado con quienes en un principio, bueno, porque yo me cuento entre ellas, cuando empecé a conocer el don de la divina voluntad, para mí ese era un confrontamiento, ¿verdad? ¿Por qué Luisita compararla con la Santísima Virgen María? ¿Por qué llamarle Virgen? ¿Por qué llamarle Madre? Y fue algo que, introduciéndome en la lectura de los volúmenes, pues se me fue dando el don del entendimiento y de la aceptación. Quise hacer esa comparación un poco, ¿verdad? Con lo de la aparición a San Juan Diego, ¿verdad? ¿Cómo creerle a un indio que se le aparece la Virgen y por qué lo escogió a él? Gracias. Bueno, entonces volvemos a lo mismo, o sea, debemos entender que esta es una obra de Dios, no es una revelación así común, o sea, es la tercera obra de Dios. Si no lo entiendo, bueno, será cuestión. Yo les pediría, a los que no entiendan, yo les pediría no se cierren, no se cierren. Uno de los principios básicos de la razón es investigar, no es cerrarse. El que se cierra está fuera totalmente. O sea, yo puedo decir, no entiendo, no lo creo. Bueno, pero a ver, voy a investigar. Y eso hasta en el punto humano. Si todos fuéramos así, estaríamos en la época de la edad de piedra. Estaríamos cazando jabalís y escribiendo en piedra, porque nunca hubiéramos progresado. Necesitamos abrirnos. Abrirnos no es ser credulones. Ojo con la palabra, credulones. No, abrirnos quiere decir investigar, quiere decir razonar y quiere decir confrontar lo revelado con lo nuevo. Si después de eso no lo creo, bueno, ya es otra cosa, pero cuando menos me abrí y ya puedo hablar con razones, no con emociones. La emoción es enemiga de la razón. Dios en la mente no sirve, porque lo único que hace es crear soberbios espirituales. Dios en el sentimiento, en el corazón, no sirve, porque crea fanáticos. Dios en la mente y en el corazón, peor, porque crea cismáticos. Dios solamente sirve cuando se le pone en la voluntad. Si Dios no se pone en la voluntad, estamos totalmente fuera. Doctor, cuando todos entremos a la divina voluntad, aceptándola y ya estando todos en ese plan, triunfará el corazón inmaculado de la Virgen. ¿Cómo? Triunfará el corazón inmaculado de la Virgen. Claro. O sea, estamos estamos esperando el triunfo del corazón inmaculado de María y el triunfo de Jesús y el reinado de Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces yo pregunto, ¿qué entienden ustedes con el triunfo del corazón inmaculado de María? ¿Qué entienden? Cuando se consagran según María Griñón de Montfort, yo pregunto, ¿qué hicieron? ¿A qué juegan? ¿A qué juegan cuando se consagran? ¿Saben lo que quiere decir consagrarse?
Consagrarse quiere Tener decir mucha perder fe. todos los derechos sobre nosotros. Quiere decir ya no me domino yo, sino es ella o él quien me domina. Ya no sirvo para otra cosa más que para el servicio de él o de ella. Es cuando consagran una iglesia, esa iglesia solamente sirve para las obras, para las actitudes de Dios. No sirve para otra cosa, no se puede usar para otra cosa. Y yo pregunto, ¿realmente lo hemos hecho? Me consagro a María, me consagro con Griñón de Montfort y ahora ya no tengo derechos sobre mí y solamente con María. No, seguimos con nuestra vida, pero eso sí, con el titulito de consagrado. Perdón, no. Estamos al servicio de María y de Jesús si realmente queremos consagrarnos. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Decirle, bueno, ahora ¿para qué sirvo yo? ¿Qué quieres que haga yo? Y en ese momento decidirnos a ir por ese camino, porque ya me consagré, fue una decisión mía, pero lo malo es que lo hacemos desde el corazón, desde la emoción, y ya dijimos, la emoción solamente lleva al fanatismo. Y estamos llenos de fanáticos dirigidos por soberbios espirituales. Es tremendo. Digo, vamos a bajarnos un poco de esta esfera que hemos estado viendo, de la esfera divina, y vamos a tratar de ver un poquito a María, pero desde el punto de vista humano. Vamos a ver a María desde una perspectiva diferente, ¿sí? Nos vamos a basar lógicamente en María Valtorta, porque en Luisa prácticamente pues no hay nada de estos aspectos. Entonces, es un diálogo de María, y dice María: cuando comprendí la misión a la que Dios me destinaba, me llené de gozo. Mi corazón se abrió como un lirio cerrado y proporcionó la sangre que sirvió de tierra al germen del Señor. Dice, desde mis primeros años me había consagrado a Dios porque la luz del Altísimo me había iluminado la causa del mal del mundo y había querido, en lo que en mí estaba, borrar de mí las huellas de Satanás. No sabía que no tuviese mancha alguna. No podía pensarlo. El haberlo hecho hubiera sido presunción y soberbia, porque nacida como todos los demás, no me era lícito pensar que yo era la elegida para ser la Inmaculada. El Espíritu de Dios me había dicho del dolor del Padre cuando Eva pecó, cuando se envileció. Ella, criatura de gracia a un nivel de una criatura inferior. Tenía yo intención de consolar ese dolor al conservar mi cuerpo puro, al conservarme pura en mis pensamientos, deseos y contactos humanos. Solo para Él reservaba el palpitar de mi amor, solo para Él la razón de mi ser. Pero si no existía en mí el ardor de la concupiscencia, sí existía el sacrificio de no ser madre. Si nos damos cuenta en esto que está empezando a decir, lo primero que resalta es la sabiduría infusa, no sé si se dieron cuenta. O sea, porque desde el primer momento dice, la luz del Altísimo me había iluminado la causa del mal del mundo, ¿sí? Y había querido, en lo que en mí estaba, borrar de mí las huellas de Satanás. El Espíritu de Dios me había dicho del dolor del Padre cuando Eva pecó, cuando se envileció. O sea, tiene esta comunicación ya de esa sabiduría infusa
en donde ella sabe perfectamente todo lo que ha pasado y tiene la noción perfecta de lo que Dios está pasando y lo que Dios quiere rehacer. Sabe lo que pasó con Eva, sabe lo que sucedió y sabe que toda la familia humana estaba fuera ya de la gracia, estaba muerta a la gracia. Esto de muerto voy a tomar una pequeña plática que tuvimos en la mañana, o sea, en el desayuno. Alguien preguntaba sobre los muertos que reviven cuando Jesús muere, ¿se acuerdan? Que los sepulcros se hablen y ahí van los muertos como zombies por todos lados. Jesús nos dice algo que es importantísimo. Todas las cosas reveladas, tanto en la revelación pública como en las revelaciones privadas, nunca las interpreten en modo material, porque se van a equivocar. Siempre elévense al plano espiritual y ahí acertarán. ¿De qué muertos hablaba el Evangelio? Tumbas que se abrieron y salieron esqueletos o seres descarnados vueltos otra vez a la vida. Hablaba de muertos en el espíritu. O sea, los muertos que reviven ante el prodigio de la muerte de todo un Dios. ¿Sí? Entonces debemos entender todo en modo espiritual. Y María nos está hablando a nivel espiritual, para ir más o menos uniéndonos con ella. Gracias. ¿En qué momento se da cuenta la Virgen que es inmaculada? ¿En qué momento? Sí. Cuando le anuncian que va a ser la madre. Ah, ok. O sea, ella dice, eso no está aquí, ella dice que en ningún momento podría pensar en eso, Sí. porque hubiera sido como un estímulo de soberbia, ¿sí? Y ella en su mente, en su inocencia, pensaba que todos eran iguales que ella. Y ella se presentaba ante la divinidad. O sea, es lo mismo que Luisa y lo mismo que Jesús y lo mismo que cualquier alma que pueda vivir en la divina voluntad puede tener ese contacto directo con la divinidad. Pero ella en modo sensible también, o sea, ella lo veía, ella lo sentía, pero para ella todo el mundo estaba igual, no tenía la concepción de que ella era especial. Sí, gracias. Entonces se había consagrado su virginidad y dice, aunque no tenía el sufrimiento del estímulo carnal, pero tenía el sufrimiento de no ser madre. O sea, porque en aquel tiempo, o sea, la mujer que no tenía hijos era mal vista. O sea, era como si fuera un castigo de Dios el ser estéril. Entonces ella renuncia a ese gozo de ser madre y lo suple el sufrimiento, entre comillas, o el ofrecimiento de limitar el deseo, sí, el estímulo. Dice, el Padre Creador concedió la maternidad también a Eva, libre de todo cuanto ahora la envilece. Palabras para entenderse a medias líneas, ¿sí? El Padre Creador concedió la maternidad también a Eva, libre de todo cuanto ahora la envilece. ¿Qué está hablando? ¿De qué la envilece? La lujuria, el placer, que ahora hemos sustituido el placer por la paternidad. Ahora ya no se tiene ese acto con la finalidad de llegar a la procreación. Se tiene ese acto con la finalidad, o lo voy a decir con la palabra, del orgasmo.
Eso es lo que se busca, ¿sí? Y ahora lo hemos disfrazado de amor para acabarlo. Entonces estamos envileciendo tanto la maternidad como estamos envileciendo la palabra amor. Dice, entonces concedió la maternidad también a Eva libre de todo cuanto ahora la envilece. Una maternidad dulce y pura, sin el lastre de los sentidos. Yo la probé, pero la maternidad que me dejó intocable a mí, la nueva Eva, la conocí para que pudiese decir al mundo cuál hubiera sido la dulce suerte de la mujer al dar a luz sin ningún sufrimiento. Y el deseo de esta maternidad pura podía existir y de hecho existía en mí, porque ella es la gloria de la mujer. Otra cosa bastante desdecible en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la gloria de la mujer? La maternidad. Entonces, bueno, eso es el gozo de ser madre. Luego dice, el gozo de ser aquella por la que la paz se consolida entre cielo y tierra. Dice, oh, qué gozo el haber deseado esta paz por amor de Dios y del prójimo, y saber que por mi medio, pobre esclava del poderoso, venía al mundo decir, oh hombres, no lloréis más, traigo conmigo el secreto que os hará felices. No os los puedo decir, porque el secreto está encerrado en mi corazón, como mi hijo está encerrado en mi seno inviolado, pero lo traigo ya entre vosotros. Cada hora que pasa se acerca más el momento en que veréis y conoceréis su santo nombre. El gozo de haber hecho feliz a Dios. Está hablando de los gozos de ella ya sabiéndose madre, ¿no? Dice, haber arrancado del corazón de Dios la amargura de la desobediencia de Eva, de la soberbia de Eva, de su incredulidad. Mi Jesús ha explicado con qué clase de culpa se manchó la primera pareja. Yo anulé esa culpa, volviendo a subir las etapas por las que bajó. He vuelto a caminar el camino de los dos pecadores. Dice, obedecí en todas las formas. Dios me había pedido que fuera virgen. Obedecí. Al amar la virginidad que me hacía pura como lo fue la primera mujer antes de conocer a Satanás, Dios me pidió que fuese esposa. Obedecí, poniendo el matrimonio en aquel prístino grado que existió en el pensamiento de Dios cuando creó a los dos primeros seres humanos. Convencida de ser destinada a vivir sola en el matrimonio y a que los demás despreciasen mi esterilidad santa. Entonces Dios me pidió que fuese madre. Obedecí. Creí que era posible y que esa palabra venía de Dios porque al oírla la paz se derramaba dentro de mí. Eva buscó el placer, el triunfo, la libertad. Yo acepté el dolor, el aniquilamiento, la esclavitud. Renuncié a mi vida tranquila, a la estimación de mi esposo, a mi propia libertad. No me reservé nada. Me convertí en la esclava de Dios en la carne, en lo moral, en el espíritu. Me confié a Él no solo en lo que se refiere a la concepción virginal, sino también en lo que tocaba a mi honor, en lo que podía ser consuelo de mi esposo, en el medio con el que también podía Él llegar a la sublimación del matrimonio.
de modo que ambos pudiéramos devolver al hombre y a la mujer la dignidad perdida. Dije sí, sí y basta. Aquel sí anuló el no de Eva al mandamiento de Dios. Sí, Señor, como tú quieras. Conoceré lo que quieras, viviré como quieras, me alegraré si quieres, sufriré por lo que quieras. Sí, siempre sí. El Señor, desde el momento en que tu rayo me hizo madre hasta el momento en que me llamaste a ti, sí, siempre sí. Todas las voces de la carne, todas las pasiones de lo moral, bajo el peso de mi perpetuo decir sí, y arriba como un pedestal de diamante, mi espíritu al que faltan las alas para volar a ti, pero que es dueño del yo domeñado y su siervo, siervo en el gozo, siervo en el dolor. ¿De qué está hablando María? Del rehacer a Eva. Del rehacer a Eva a través del sufrimiento de ella, de la renuncia a lo que ella quería, a lo que ella es. ¿Mandé? Así es. Primero dice, me había pedido que fuera virgen. Dijo sí. Después le pide que se case. Dice sí. Después le pide que sea madre. Y hay un diálogo muy bonito de ella en donde está hablando y diciendo, ¿es que acaso Dios desprecia mi ofrecimiento de mi virginidad? O sea, le había ofrecido su virginidad y ahora el Padre le pide ser madre. O sea, en ese momento, pero ella también dice sí. O sea, no importa, todavía no sabía el modo como iba a ser madre. Cuando ya es madre, sabemos que se va inmediatamente a ver a Isabel. Dura 3 meses con Isabel, o sea, y a los 3 meses va San José por ella y ahí se da cuenta que está embarazada, o sea, ya había cambios un poco en su cuerpo. Entonces se da cuenta y el sufrimiento de José, que era un hombre justo, santo, no dice nada, pero en su interior, y eso nos lo dice el Evangelio, iba pensando ya en repudiarla. ¿Y por qué la quería repudiar? Por el pensamiento de decir, esta me engañó. O sea, está ya muy virgen, pero ya se metió con otro. O sea, en pocas palabras, María sufría por eso. No sufría por el honor de ella, sino sufría porque José estaba pecando al estarla juzgando. Pero también dijo, sí, esta es obra de Dios, que Dios se encargue de justificarme. O sea, siempre es Dios el que tiene que llegar a la justificación de sus siervos. O sea, si yo acepté el dolor, el aniquilamiento, la esclavitud, renuncié a mi vida tranquila, a la estimación de mi esposo, a mi propia libertad, no me reservé nada. Dije sí y basta. ¿Sí? Y ese sí anuló el no de Eva al mandamiento de Dios. Empieza a aparecer la figura humana de Eva, de María, anulando el pecado de Eva. Dice, yo redimí a la mujer con mi maternidad divina, pero no fue sino el principio de su redención. Al haberme negado a casarme por el voto de virginidad, había rechazado cualquier satisfacción de concupiscencia, y así merecí la gracia de Dios. Pero no era suficiente, porque el pecado de Eva era un árbol de 4 ramas: soberbia, avaricia, glotonería, lujuria.
O sea, 4 etapas del pecado de Eva, ¿sí? Y las 4 tenían que cortarse antes de que el árbol fuera hecho estéril en sus raíces. Humillándome hasta lo profundo, vencí la soberbia. Me humillé delante de todos. No me refiero a mi humildad para con Dios, que toda criatura debe tributarle. Su verbo la tuvo. También yo, mujer, tenía que tenerla. Pero ¿han pensado qué humillación debí sufrir y sin defenderme en modo alguno de parte de los hombres? Aún José, que era un hombre justo, me había acusado en su corazón. Los demás, que no lo eran, habían pecado de murmuración contra mi estado, y el rumor de sus palabras había llegado con la amarga aura a romperse contra mi persona humana. Y fue el principio de las innumerables humillaciones que mi vida de madre de Jesús y de linaje humano me proporcionaron. Humillaciones de pobreza, humillaciones de perseguida, humillaciones de los reproches de parientes y amigos que, ignorando la verdad, tomaban como débil mi modo de ser madre para con mi Jesús, que se había convertido en un jovenzuelo. Humillaciones en los 3 años de ministerio, humillaciones crueles en la hora del Calvario, humillaciones hasta reconocer que no tenía con qué comprar un lugar para sepultar a mi hijo, ni aromas para envolver su cuerpo. Vencí la avaricia de los primeros padres, renunciando anticipadamente a mi hijo. Una madre jamás renuncia a no ser que se vea forzada. Es natural, el hijo crece en el seno y jamás se corta completamente el lazo que une su persona con la nuestra, aun cuando se corta el ombligo. Siempre queda un nervio que parte del corazón de la madre, un nervio espiritual más vivo, más sensible que un nervio físico, que se injerta en el corazón del hijo. Se siente extenderse hasta una aflicción sin nombre. Si el amor de Dios o de una criatura o las necesidades de la patria alejan al hijo de su madre, se despedaza hiriendo el corazón. Si la muerte arranca a una madre su hijo. Desde el momento que tuve a mi hijo, renuncié a él, lo di a Dios, lo di a vosotros. Yo me despojé del fruto de mi vientre para reparar el fruto que Eva robó a Dios. Vencí la glotonería del saber y del gozar, aceptando saber solo lo que Dios quería que yo supiera, sin preguntarme a mí o a él más de lo que me fuera dicho. Creí sin hacer preguntas. Vencí la glotonería del placer, porque me negué a cualquier experiencia de los sentidos. Mi carne la puse bajo mis pies. La carne, instrumento de Satanás, la puse con Satanás junto bajo mi calcañal para hacer de ella un escabel desde el cual subiese al cielo. El cielo, mi meta, donde está Dios, era mi única hambre, hambre que no es gula, sino necesidad que Él bendice y que quiere que siempre lo deseemos. Vencí la lujuria, que es glotonería llevada hasta la voracidad, pues cualquier vicio que no se refrena conduce a otro peor. La glotonería de Eva, que era algo ya reprobable, la llevó a la lujuria.
No le bastó haberse proporcionado a sí misma una satisfacción. Quiso llevar su crimen a una intensidad refinada y conoció y enseñó a su compañero la lujuria. Yo tergiversé los términos y en vez de descender, subí siempre. En lugar de hacer bajar siempre, he llamado a lo alto, y de mi compañero, que era un hombre justo, hice un ángel. Ahora que tenía a Dios y con él sus infinitas riquezas, me apresuré a despojarme de ellas, diciéndome, mira, se cumple en él y en mí tu voluntad. Casto es el que tiene moderación, no solo en su cuerpo, sino también en sus afectos y pensamientos. Debería yo ser la casta para borrar la mancha de la carne del corazón de la mente. No salí de mi discreción diciendo ni siquiera de mi hijo, únicamente mío en la tierra como único de Dios en el cielo. Esto es mío y lo quiero. Y sin embargo, no era suficiente para obtener a la mujer la paz que Eva perdió. La obtuve al pie de la cruz, cuando vi morir al que acaba de nacer, cuando sentí desgarrarse las entrañas al grito de mi hijo que moría. Me sentí vacía de todo feminismo, no más carne, sino ángel. María, la Virgen ante el Espíritu Santo, murió en ese momento, quedó siendo la Madre de la Gracia, la que con sus tormentos os la dio. La mujer que había vuelto yo a consagrar en la noche de la Navidad, adquirió al pie de la cruz los medios para convertirse en una criatura del cielo. La grandeza de la Madre, yo la he estado conociendo en la Divina Voluntad, en los escritos, porque los mismos sacerdotes que nos han catequizado la han puesto como una niñita así, que si no, inocente, como que no sabía nada, ¿verdad? O sea, nunca se ha hablado de ese nivel que tiene la Madre. Buenos días. A mí me dejó este escrito algo muy hermoso, el saber dirigirme hacia Mamita María. O sea, ya sé hacia quién dirigirme para hacer germinar la vida divina en mí. Para que Dios se goce en mí, porque quiero que Mamita María vive en mí. O sea, eso me dejó. O sea, ya sé a quién dirigirme para que pueda tener vida divina. Bueno, También me llama mucho la atención desde que leí en María Valtorta lo que está platicando la Virgen, que en su obediencia, lo que nos falta a nosotros mucho, ¿verdad? De que eso, de que ella se consagró a Dios y cuando Dios le dijo que se casara, o sea, que se iba a casar, ella obedeció sintiendo como que esa parte de rechazo de que Dios no aceptó mi ofrecimiento. Sin embargo, yo lo acepto, ¿verdad? Y después, cuando el sacerdote le dice a María, tú platica con tu esposo, con el que va a ser tu esposo, dile tu intención de mantenerte, que quieres ser virgen y mantenerte así. Y cómo definitivamente pues Dios son sus planes, Él siempre va a poner a la persona adecuada, porque no es una casualidad que fuera José, o sea, fue el elegido. Y ya cuando platica con él, que también le dice, es que yo también estoy consagrado, nazorio, bueno, también consagrado para ser casto. Y en ese dolor de la Virgen también de aceptar las humillaciones en esa parte de obediencia, o sea, la humillación de que la gente murmura, esas murmuraciones, y a mí también me dio muchísimo la atención de cómo San José, siendo justo y casto, o sea, y su pecado fue pensar mal, o sea,
ese fue su pecado, pensar mal de María, pensar que ella lo había engañado, ¿no? O sea, lo había engañado. Entonces, ¿cómo realmente nosotros pecamos tanto de pensamiento, de palabra y de obra? O sea, en las murmuraciones, dice, es que tuve que aceptar todo, y esa humillación de María es algo que siempre nos debe servir de ejemplo, es de modelo nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Porque nos dicen algo y brincamos y nos defendemos. Es que me tengo que defender. No, o sea, Dios es el que nos justifica. Así es una allá, ¿sí? Es una renuncia total. Nos está enseñando la total confianza en Dios y el desapego a todo lo nuestro. Aquí María está desapegándose de los deseos naturales de una persona. Está desapegándose de los deseos naturales de ser madre, no nada más del deseo, sino ahora de ser madre. Está desapegándose del honor ante el pueblo, porque el pueblo la iba a tildar de estéril, y eso era prácticamente casi una maldición en el pueblo judío. Se está desapegando del honor de ella cuando José se da cuenta de que está embarazada. Se está desapegando del quererse justificar, porque luego lo primero que hacemos queremos justificarnos. O sea, ya es Dios quien tiene que justificar. En fin, nos está enseñando el desapego total de todo y la confianza total en Dios. Y nos está enseñando cómo quitar la parte humana, porque a eso es a lo que se está desapegando, a la parte humana. Sin embargo, cuando nosotros queremos seguir el camino de María, no tenemos la menor idea de quién sea. O sea, no tenemos una noción clara de lo que María tuvo que pasar para llegar a ser quien era. Bueno, quien es, perdón. Así que María es como un modelo de vida, no solo para la mujer, sino también para nosotros los hombres, porque no se trata de que ser madre o no, se trata de todo lo que tuvo que quitar para ser agradable a Dios. Y nosotros que queremos ser agradables a Dios, ¿qué hacemos? Todo lo contrario, todo lo contrario. Nuestra vida es normal, nuestra vida la llevamos como cualquiera, nuestra vida es intocable y lo único que hago es me acerco con oraciones. ¡Wow! Buenos días. A mí mi enseñanza de ahorita lo que relató de María Valtorta es que ella no cuestiona nada, el que ella acepta la voluntad de Dios y que ella se duele más de lo que está sufriendo San José por lo que ella no le puede decir. Y a mí eso es lo que me deja, el no cuestionar lo que Dios manda en ella, el casamiento, el no poderle decir a San José su estado y el que no le faltó a él, a San José. Entonces a mí eso es lo que me deja, el no cuestionar a Dios lo que me mande a mí en lo que sea de mi vida. Y preguntarle qué numeral es de María Valtorta. Uy, ahora sí me la puso difícil. Está en el primer libro, o sea, en el primer libro casi al final, que es la justificación, cómo María revierte el pecado de Eva, antes de empezar el primer año de vida pública. Doctor.